Había una vez un mercader que viajaba por el desierto, llevando consigo las preocupaciones de sus negocios y el peso de su fortuna. Un día, bajo el implacable sol del mediodía, decidió descansar a la sombra de un árbol solitario. Allí, sacó unos dátiles de su bolsa, los comió con tranquilidad y, sin pensar demasiado, arrojó los huesos al suelo. De repente, el aire se llenó de un estruendo ensordecedor y ante él apareció un genio de tamaño colosal. Sus ojos brillaban como carbones encendidos y su espada resplandecía con un filo mortal. Con voz retumbante, el genio exclamó que el mercader había matado a su hijo al arrojar los huesos, que habían impactado en su pecho. Enfurecido, declaró que el mercader debía pagar con su vida. El mercader, horrorizado, cayó de rodillas. Suplicó al genio, explicando que jamás había tenido intención de causar daño alguno. Pidió 1 año de plazo para despedirse de su familia y repartir sus bienes, jurando solemnemente que regresaría al lugar para aceptar su destino. Contra todo pronóstico, el genio, confiando en la palabra del mercader, aceptó el juramento. Así, el mercader regresó a su hogar, repartió su fortuna entre sus seres queridos, resolvió sus asuntos y, al finalizar el año, tomó un sudario bajo el brazo y volvió al lugar prometido, preparado para enfrentar su destino. Pero en aquel momento de incertidumbre, una pregunta colgaba en el aire. ¿Mantendría el genio su palabra o sería este el final del mercader? El mercader, sentado en el desierto, esperaba su destino con lágrimas en los ojos. Su corazón estaba lleno de pesar, pero había aceptado el peso de su juramento. Mientras reflexionaba sobre su suerte, un anciano apareció en la distancia, llevando consigo una gacela encadenada. El hombre, intrigado al ver al mercader en tal estado, se acercó y escuchó con atención su historia. Conmovido por la tragedia del mercader, decidió quedarse a su lado para ofrecerle su ayuda. No mucho después, otros 2 ancianos llegaron al lugar. Uno de ellos llevaba 2 lebreles negros que lo seguían dócilmente. El otro guiaba una mula gris de aspecto cansado. Al conocer la historia del mercader, ambos decidieron unirse al grupo, intrigados por lo que podría suceder. Cuando llegó el genio, envuelto en un torbellino de polvo, su presencia imponente llenó el aire de tensión. El primer anciano, dueño de la gacela, se adelantó con valentía y habló. «Oh poderoso genio, si escuchas mi historia y te sorprende, ¿me concederías 1/3 de la sangre de este mercader?» El genio, intrigado y con un destello de curiosidad en sus ojos, respondió. «Habla. Si tu relato me asombra, así será». Y así comenzó el anciano a contar su historia, con la esperanza de cambiar el destino del mercader. El anciano acarició a la gacela encadenada que lo acompañaba, con una mezcla de tristeza y resignación en su mirada. Tras un suspiro profundo, comenzó su relato. Esta gacela que ven era mi esposa. Durante 30 años compartimos nuestras vidas, pero Alá no nos bendijo con hijos. Por ello, tomé una concubina que, gracias a la voluntad divina, me dio un hijo hermoso, el orgullo de mi corazón. Sin embargo, mi esposa, presa de celos, recurrió a la magia para vengarse. Con sus conjuros oscuros, transformó a mi hijo en un ternero y a la madre en una vaca. Luego los entregó al pastor de nuestro ganado, ocultando lo que había hecho. El anciano hizo una pausa, y sus ojos se oscurecieron con el peso de los recuerdos. 1 año después, durante la fiesta del sacrificio, ordené al pastor que me trajera la vaca más hermosa. Me preparé para el sacrificio, pero al levantar el cuchillo, la vaca comenzó a llorar lágrimas humanas. Aquella escena partió mi alma. Incapaz de continuar, pedí al pastor que realizara el sacrificio por mí. Cuando la vaca fue desollada, no se encontró carne en su cuerpo, solo piel y huesos. Mi arrepentimiento fue inmenso, pero ya era demasiado tarde para salvarla. Poco después, pedí un ternero para el sacrificio.
Al verlo, el animal rompió su cuerda y corrió hacia mí, revolcándose a mis pies con un llanto desgarrador. Mi corazón se llenó de compasión y ordené al pastor que lo devolviera al rebaño. El anciano alzó la mirada y sus palabras se tornaron más firmes. Ese mismo día, el pastor regresó con una noticia sorprendente. Su hija, versada en las artes mágicas, había reconocido que el ternero era mi hijo y que su transformación era obra de la hechicería de mi esposa. Rogué a la joven que rompiera el hechizo y, a cambio, le ofrecí todas mis riquezas. Ella accedió, pero con 2 condiciones: casarse con mi hijo y tener libertad para castigar a mi esposa. Desesperado, acepté. Con sus conjuros, la joven devolvió a mi hijo a su forma humana. Sin embargo, mi esposa fue transformada en esta gacela que ven aquí, condenada a vagar en esta forma como castigo por sus acciones. El genio, impresionado por la profundidad y la tragedia de la historia, asintió solemnemente. «Concedo 1/3 de la sangre del mercader por esta historia», dijo, mientras la tensión en el aire comenzaba a disiparse. Pero aún quedaban 2 ancianos por hablar y la incertidumbre persistía. ¿Serían sus historias suficientes para salvar al mercader? El segundo anciano, con gesto melancólico, acariciaba a los 2 lebreles negros que lo acompañaban. Sus ojos, llenos de nostalgia y amargura, reflejaban un pasado doloroso. Con voz pausada, comenzó su relato. «Estos perros que ven aquí no siempre fueron animales, son mis hermanos mayores. Cuando nuestro padre murió, dejó una considerable herencia que dividimos en partes iguales. Yo usé mi porción con prudencia, abriendo una tienda y construyendo una vida estable. Mis hermanos, en cambio, dilapidaron sus riquezas en poco tiempo. Cuando volvieron a mí, arruinados, los acogí, compartí mis ganancias con ellos y los ayudé a rehacer sus vidas». El anciano hizo una pausa y su rostro se endureció al recordar la traición. Sin embargo, no aprendieron de sus errores. Una vez que recuperaron algo de fortuna, me convencieron de embarcarnos juntos en un negocio en el extranjero. Durante el viaje, la envidia oscureció sus corazones. Codiciaban mis riquezas y, un día, me arrojaron al mar para quedarse con todo. Pensaron que así se librarían de mí para siempre. Los lebreles, como si entendieran las palabras de su amo, gimieron suavemente. Pero el destino no estaba de su lado. Mi esposa, que en realidad era una genio, me salvó de las aguas. Me llevó hasta la costa y me contó lo que mis hermanos habían hecho. Llena de furia, quiso hundir el barco donde viajaban, pero le rogué que no los matara. En cambio, accedió a castigarlos transformándolos en los lebreles que ven aquí. Así han permanecido durante años, acompañándome en mi peregrinación. Ahora busco a alguien que pueda romper este hechizo y devolverles su forma humana. El genio, conmovido por la mezcla de dolor y perdón en la historia, asintió lentamente. «Por este relato concedo 1/3 de la sangre del mercader», declaró, mientras la tensión en el aire se aliviaba un poco. Pero aún quedaba una última historia por escuchar. ¿Sería suficiente para salvar la vida del mercader? El tercer anciano se adelantó, llevando consigo una mula que lo seguía con un andar pesado y una mirada melancólica. Con voz pausada, comenzó su relato. «Esta mula que ven no siempre fue un animal. En el pasado era mi esposa. Vivíamos juntos con normalidad, hasta que un día, al regresar de un largo viaje, descubrí algo que destrozó mi corazón. La encontré en brazos de un esclavo, riendo y burlándose de mí. Lleno de ira y dolor, enfrenté su traición. Pero ella, antes de que pudiera reaccionar, murmuró unas palabras mágicas y, con un gesto, me transformó en un perro». El anciano hizo una pausa, recordando aquellos días de desesperación. «En esa forma, vagabundeé por las calles, sin rumbo, hasta que llegué a la casa de un carnicero. La hija del carnicero, una joven de gran bondad y talento en la magia, me miró con curiosidad y me dijo:
Este perro no es un animal común, es un hombre encantado. Con la ayuda de su sabiduría y conjuros, rompió el hechizo y me devolvió mi forma humana. El anciano bajó la mirada hacia la mula, que parecía escuchar sus palabras. Cuando recuperé mi humanidad, la joven me entregó un frasco con agua mágica y me dijo: «Usa esto para castigar a quien te haya hecho esto». Volví a casa y encontré a mi esposa dormida. Con un corazón lleno de tristeza, pero convencido de la justicia de mis acciones, vertí el agua sobre ella, transformándola en esta mula. Desde entonces, la he llevado conmigo, recordando la lección amarga que aprendí. El genio, impresionado por la complejidad de las historias, se quedó en silencio por un momento. Finalmente, asintió con solemnidad. «Vuestras historias han tocado lo más profundo de mi ser», declaró el genio, bajando su espada. «Jamás imaginé que la tragedia, el sacrificio y la redención pudieran ser narrados con tanta fuerza. Por vuestra sinceridad y los giros extraordinarios de vuestros destinos, concedo la vida al mercader. Que regrese a su hogar con la frente en alto, pues vuestra compasión y valentía han logrado lo imposible: cambiar mi juicio y transformar su destino». El aire, que hasta entonces había estado cargado de tensión, se llenó de alivio. El mercader, agradecido, inclinó la cabeza ante los ancianos que habían intercedido por él, mientras el genio desaparecía en un torbellino de viento y polvo. La vida del mercader había sido salvada, gracias a las asombrosas historias de los 3 jeques. El mercader, con el corazón lleno de gratitud, se inclinó ante los 3 jeques, cuyos relatos habían logrado salvar su vida. Mientras, el sol descendía lentamente en el horizonte, bañando el desierto con sus rayos dorados. Este relato nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la compasión y la justicia pueden iluminar el camino. Las palabras, bien elegidas y cargadas de verdad, tienen el poder de cambiar destinos y transformar el curso de los acontecimientos, dijo Sherezade al sultán. Pero, añadió: «Mi señor, aún es más asombrosa la historia del pescador y el genio.